qué significa la representación en frecuencia, esto de correlacionar con exponenciales complejas y ver cuánto hay de distintas exponenciales complejas en una señal, que es en definitiva la representación en frecuencia. Eso lo vamos a usar para medir qué tan bueno es un filtro en los distintos parámetros. Estuvimos viendo algunos de los parámetros, como la ganancia en banda de paso, el ripple en banda de paso, la atenuación en banda de stop, el ancho de banda de transición, frecuencia de corte. Y hoy vamos a empezar a ver cómo diseñar un filtro. Estamos viendo filtros de tipo de tipo FIR, que son filtros de... ¿Sí? Sí, no se olvide de grabar. Sí, justo. ¿Se le puedo hacer una pregunta antes que grabe? Sí. Nosotros teníamos la guía anterior, pero tenemos una duda con respecto al ejercicio 3, si el audio que nosotros sacamos del filtro está bien o no, porque bueno, no tenemos una referencia para saber si está bien. ¿Qué ejercicio? El 3, donde hay que hacer el filtro peine, lo hicimos, pero no sabemos si la salida está bien, porque bueno, no entendemos bien específicamente qué es lo que estaría haciendo el filtro con el tema del retardo. Bueno, la verificación ahí es auditiva. En el caso del filtro peine, vos deberías escuchar una reverberación como si estuvieras hablando dentro de un tubo. Entonces sí está bien, porque se escuchaba algo así, pero no estábamos seguros de si realmente estaba bien. Sí, y bueno, se puede jugar con los parámetros ahí para hacer que esa reverberación dure más o menos. Pero en sí no hay ningún chequeo estricto. Es simplemente ver que haya ese efecto de eco repetitivo que se va atenuando y que uno lo escucha. ¿Usted tiene el audio que debería salir del filtro? ¿Querés compartir? Eh, bueno, pero bueno, no sé. A ver. No me deja compartir. Cargaste. Ahí está. Ahí se ve. ¿Notas? Sí. Bueno, acá nosotros hicimos, bueno, las definiciones, agarramos y sacamos los coeficientes de H del filtro, como se pedía que se fueran atenuando, después hicimos la convolución, y bueno, después escuchamos qué es lo que sale de ahí. Vamos a ver si se escucha el audio, ¿eh? No, creo que tenés que poner compartir audio. ¿Dónde pongo compartir audio? Ahí se escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ahí Sí, se escuchó? me parece que se está atenuando muy rápido porque creo que el ejercicio pide 3 dB. Claro, nosotros la hacemos con 3D, o sea, la mitad cada vez. Claro, la mitad en potencia es 0,7 en amplitud. Bueno, lo puedo Entonces modificar ahora. sería raíz cuadrada de 2. No, yo le dije a mi compañero que raíz cuadrada y me dijo que no, pero bueno, no importa. Y acá. Así sería, ¿no? Sí. Mm, lo puedo vuelta. Uno, 2, 3, Ahí está. 4, 5. Bueno, esta área, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve que es mucho más marcada la reverberancia del eco. Bueno, eso era lo bueno nomás. Eso es todo.
Pues si quieren pueden jugar, ponerle más, extender la longitud de la reverberación, hacer que atenúe menos, cambiar el espaciamiento entre ecos. Bueno, sí, vamos a entrar a jugar un ratito con eso y lo estaría. Sí. Entonces, Nada. ¿Alguna otra duda? no, con la idea 3 no. La verdad que esa es la única. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. Bien. Entonces, vamos a poner a grabar. Como decíamos, el objetivo ahora del punto 2 es empezar a crear nuestros propios filtros FIR. Para eso tenemos que encontrar los coeficientes que nos den determinados parámetros de filtro. Nosotros queremos un filtro en el cual podamos definir cuál es la frecuencia de corte, cuál es la atenuación en la banda de stop, cuál es la ganancia en la banda de paso, qué nivel de ripple vamos a tolerar, ¿sí? Y existen diferentes métodos para diseñar estos filtros. El primer método que vamos a ver hoy, es el método de la ventana. Y el método de la ventana arranca con la definición de un filtro ideal. Si uno quiere separar bandas de frecuencia, querría idealmente que el ripple fuera, en la ripple la banda paso fuera 0, que el ancho de banda de transición también fuera 0, y que la atenuación en banda de stop en decibeles fuera infinita, ¿sí? Y bueno, luego lo que es ganancia y frecuencia de corte, dependiendo de la aplicación. Pero esa es nuestra definición de filtro ideal. Es decir, si yo tuviera que dibujar un filtro ideal visto en frecuencia, esta es una especificación de filtro ideal de acuerdo a los parámetros de frecuencia del filtro. Porque quizás los parámetros del tiempo no son los que buscamos, pero en sí ahora lo que vamos a ver, diseño de filtro desde parámetros en frecuencia. Entonces, nuestro filtro ideal no tendría ripple en la banda de paso y tendría, bueno, imaginen que esto es una línea perfecta y el ancho de banda de transición es 0. Y en este lugar tenemos la frecuencia de corte, ¿sí? Esto, la respuesta en frecuencia medida en veces, tendría una ganancia en la banda de stop de 0 también, ¿sí? Acá tendría una amplitud G y aquí valdría 0. Este es nuestro filtro ideal. Entonces, una forma de obtener este filtro ideal es ver en el tiempo qué coeficiente nos dan esta respuesta, ¿sí? Si uno hace la transformada de tiempo discreto de Fourier inversa, ¿sí? La DTFT inversa, de este espectro, que es un espectro, digamos, para la DTFT es un espectro continuo, lo que va a haber es una secuencia de muestras que tienen una longitud infinita y que tiene una forma así. ¿Sí? Y esto se extiende hacia los costados
sin llegar nunca a 0. ¿Sí? Se va achicando, es decir, esto sigue para acá y sigue para este lado, pero nunca llega a 0. De hecho, si yo sumo la amplitud de todos los coeficientes de estos puntos al cuadrado, el valor es infinito. No converge, ¿sí? Entonces, bueno, esto no es implementable, no es un filtro que podamos hacer nosotros. Y fíjense que para hacer, acá estamos en un espectro en omega como variable real, ¿sí? Y con una DTFT inversa, obtenemos la secuencia que lo genera. Y llegamos a esta, digamos, de hecho, de aplicar la fórmula, obtenemos esta formulita que es una formulita de este estilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que conocemos como función sinc? Perdón, esto sería x acá es n por fc. Esta función que está acá es la función que conocemos como función sinc. Y lo que estamos diciendo es que la transformada de tiempo discreto de Fourier de un sinc es un pulso rectangular perfecto en frecuencia. Pero por supuesto esto tiene infinitas muestras. Esto se extiende para más infinito en este lado y para menos infinito en este otro. Entonces no lo puedo implementar. No tengo manera de hacer este filtro porque por cada... Ustedes imaginen que el registro de desplazamiento que tengo que usar es un registro infinito de entrada. Y para cada muestra de salida tengo que hacer infinitos productos, sumarlos todos y con eso genero una salida. Entonces el filtro de por sí no es realizable. ¿Sí? El primer acercamiento que podría tener a hacer un filtro realizable es decir, bueno, sé que la función sinc ideal me da un filtro ideal. ¿Por qué no simplemente tomo algunas muestras del filtro? Por ejemplo, corto acá y acá. Y me quedo con este conjunto de muestras. ¿Sí? Eso equivale a, bueno, digamos, ¿qué significa recortar? Que el resto de las muestras las hago cero, ¿sí? Asumo que son ceros, entonces no tengo que calcularlas en la convolución. Eso equivale a que a esta función sinc mía yo ahora la multiplico por una función rectangular. ¿Sí? Que va a tener la duración de, vamos a llamar de n mayúscula. N, n. ¿Sí? Con n mayúscula le digo la cantidad de muestras que quiero y esto me genera un pulso rectangular centrado en 0 en función de n. Y hago este producto muestra a muestra entre los dos. Entonces lo que estoy haciendo es un producto de dos funciones. La función sinc, cuya transformada es el escalón en frecuencia perfecto, y la función rect, que es un cuadradito de muestras. ¿Sí? De hecho, voy a dibujar estas muestras acá. Y estas van a tener esta forma. ¿Sí? Es un escalón cuadrado que luego es
Y esto va a continuar siendo una amplitud 1 en todas las muestras en las que está definida la ventana. Y el ancho este es n, ¿sí? Ahora, esta muestra es una función sinc, ¿sí? En frecuencia, yo tengo una función sinc. Entonces, bueno, de hecho, por ahí no es el mejor ejemplo. Podemos hacerlo más corto. Y esto, para hacerlo claro, como vamos a trabajar con un espectro que va a cubrir también las negativas, solo para mostrar la sinc, voy a extender para este lado. Y esta sinc hace esto. ¿Sí? El eje que estoy viendo acá, vamos a asumir que es la magnitud con signo. ¿Sí? Porque de hecho, si yo viera solo la magnitud, no podría tener valores negativos. Y esto en realidad tiene esta forma. ¿Está bien? Pero la muestro así para que se vea que es una sinc. Entonces, esa sinc es la DTFT de una secuencia que tiene n valores en 1 y es una sinc cuyo ancho, este ancho, es función inversa de n. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más muestras tengo, más fino es el sinc. Al punto que si me voy a infinito, ese sinc se transforma en un impulso. ¿Sí? Yo en el tiempo estoy multiplicando una función con la otra. Fíjense que esto tiene como transformada una función rect y esto tiene como transformada una función sinc. Entonces, en frecuencia yo lo que voy a tener es, acá haciendo la DTFT, tengo la convolución del escalón ideal que estoy buscando con la sinc que resulta de multiplicar por esa ventanita rectangular. ¿Por qué hago toda esta descripción? Porque esto es lo que pasa cuando uno se queda con menos muestras de la sinc. Esa operación equivale a multiplicar la sinc original por una función rectangular de n muestras, y esa operación vista desde frecuencia corresponde a la convolución entre las transformadas de las dos funciones, que son curiosamente una rectangular y una función sinc. Entonces yo ahora, mi filtro ideal, lo voy a tener convolucionado con una función sinc. Y esto me va a generar que tenga un ripple, ¿sí? Y una banda de transición, ¿sí? Esto sale de esta convolución, ¿sí? Esta operación me genera este filtro que ya no es ideal. Es un filtro que tiene varias componentes indeseables, como ancho de banda de transición que no es 0, una atenuación en la banda de stop que en veces tampoco es 0, un ripple en la banda de paso, que también es indeseable, pero es lo que resulta de hacerlo implementable al filtro, es decir, tomar menos muestras. Lo que acabamos de hacer acá es aplicar el método de la ventana.
¿Por qué? Porque tomo una ventana de muestra sync y la uso como filtro. Ahora, ¿es esto lo mejor que puedo hacer? Simplemente tengo que agregar más muestras para mejorar, por ejemplo, si quiero achicar el ancho de banda de transición. No. Puedo usar otras ventanas, ¿sí? La rectangular es una sola de todas las ventanas que existen. Ahí puedo usar una ventana triangular, las conocidas ventanas de Hanning, que tienen otro tipo de forma. Así acá no la voy a hacer en palitos, pero ustedes han visto que tienen este tipo de forma. Algunas son más finas, otras son más anchas. Y cada ventana va a tener una transformada de Fourier diferente que al convolucionarse con nuestro escalón, nuestro rectángulo de frecuencia, nos va a dar distintas propiedades. En ripple, la banda de paso, atenuación, la banda de stop, y ancho de banda de transición. Acá, la primera propiedad importante de este método es que cualquiera sea la ventana, fíjense que nosotros dijimos el ancho de este sync es función inversa de la cantidad de muestras que uno tome. Si uno toma muchas muestras, el ancho del sync se reduce. Pero el hecho de que se reduzca no achica en nada la amplitud de esto, ¿sí? Y esta amplitud es la que me genera a mí el ripple, ¿sí? Entonces, la primera conclusión importante que saco de este método es que el nivel de ripple es independiente de la cantidad de taps, ¿sí? El nivel de ripple solo depende del tipo de ventana que uno use, ¿sí? Por dar un ejemplo, una ventana gaussiana, que es similar a esta de acá abajo, tiene una respuesta en frecuencia que también es una gaussiana. Y la gaussiana sabemos que no tiene ripple. Entonces ahí el ripple se minimiza. La contra de esa ventana es que el ancho de banda de transición es bastante más grande que una ventana rectangular. Entonces uno tiene que hacer compromiso entre los parámetros a la hora de diseñar un filtro. Por lo general, ripple y banda de transición son antagónicos en la definición. Es decir, mejorar uno implica empeorar otro. Elegir una ventana que mejora uno me implica usar más taps si quiero tener el mismo ancho de banda de transición. Entonces, vamos a empezar jugando con esto desde MATLAB, simplemente con una ventana rectangular. Primero, nosotros no vamos a usar la DTFT, vamos a usar una DFT para ver las propiedades de las ventanas, y hay que tener cuidado que la DFT, ¿sí?, es una versión muestreada de la DTFT. Porque si yo agarro, por ejemplo, de hecho, lo hagamos. Supongamos que yo tengo en frecuencia un filtro ideal. Vamos a hacerlo de 16 muestras. Voy a construir el espectro de esas 16 muestras. Y vamos a hacer que la frecuencia de corte esté en 0.25. ¿Sí? Entonces, sabemos que la frecuencia 1 vendría a ser la frecuencia de fs sobre 2. Nosotros vamos a usar siempre la convención de 0 a 1. Entonces, la frecuencia 0.5
es la mitad de la frecuencia de Nyquist, y la frecuencia 0.25 es un cuarto de la frecuencia de Nyquist. Entonces, si tengo 16 muestras, el espectro, ¿sí?, de frecuencias positivas tendrá solo 8 muestras. ¿Sí? De tener 8 de muestras negativas y 8 de positivas. Si yo tomara hasta la mitad, tendría 0.5. Si tomo un cuarto, tengo 0.25. Ahí. Entonces voy a tener 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esas serían mis frecuencias positivas. Y las negativas van a aparecer reflejadas, ¿sí?, de este lado. Es decir, es el espejo de esto. Entonces voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? Se me escapó un 0. Este es mi espectro de 16 muestras, frecuencias positivas y negativas. Y vamos a ver si esto es así. ¿Ustedes qué creen? Esta es la respuesta de un filtro con... de hecho, vamos simplemente a tomar la mitad. Vamos a ver varias cosas con este juego. ¿Sí? Esto es lo que vería en frecuencias positivas. Acá esta caída, que parece no ideal, es simplemente una interpolación de MATLAB. Yo podría pedirle, podría hacerlo con STEM, por ejemplo, ahora que tengo pocos puntos, y veo que paso perfectamente de 1 a 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es expresar esto en frecuencia, en vez de tenerlo en índices. Acá tengo un vector que va de 0 a 7, donde yo sé que el número más positivo, el índice más grande, es casi 1. Entonces esto está dividido 8. Y estas son mis frecuencias. ¿Sí? Y veo que el 0.25 está ahí. ¿Sí? Entonces, de entrada, si quiero que el 0.25 esté dentro de la banda de paso, tendré que poner un impulso más. Fíjense, esto va de 0 a casi 1. Entonces, supongamos que este es un filtro ideal. Lo que voy a hacer es modificar mi filtro para ponerle 1 y 1. ¿Sí? Y ahí va hasta 0.25. Tengo la continua, 0.125, 0.25. Pero ustedes, sabiendo la definición de frecuencia, ¿creen que este filtro está bien definido como está acá? Teniendo en cuenta que uno define frecuencias positivas y negativas. ¿Creen que este filtro está bien definido? Me parece que no. ¿Por qué? Porque por el tono de pregunta no parecía la respuesta correcta.
Bueno, podría estar perfectamente definido y es simplemente una pregunta con trampa. ¿No son solo las positivas? Bueno, acá mostramos las positivas, ¿no? Pero fíjense que yo para definirlo, si yo quiero hacer la transformada inversa de esto, tengo que definir las positivas y las negativas para poder meterlo en la transformada inversa. Ahora, yo lo que quiero saber es si esta definición está bien. O sea, pero estaban las negativas. Pues Bueno, acá cuando grafiqué no lo puse, pero vamos, le voy a hacer voy a dibujar todo, ¿sí? De F, le voy a hacer un FFT Shift, que esto me va a centrar el espectro. Y esto va a ir desde menos 8 sobre 8 a 7 sobre 8. ¿Les parece que está bien? Y simétrico no está. Simétrico no está. Y eso es porque en la representación digital de frecuencias, las frecuencias positivas están incluyen la frecuencia 0, ¿sí? Que es la frecuencia central. Entonces, si yo quiero espejar, tengo que mantenerla 0 y espejar después lo que está después. Eso es algo que tiene que tener en cuenta cuando se mueven entre frecuencias positivas y negativas. La 0 no se espeja porque yo no tengo dos veces la componente 0, tengo solo una. Entonces espejo lo que está luego. Las componentes que están a la derecha del 0. Mantengo el 0 al medio y la otra. Entonces cuando yo armo el filtro, esta componente, que sería la de mayor frecuencia negativa, no va. ¿Sí? Y ahí sí me queda el filtro simétrico. ¿puede explicar de vuelta qué cambió ahí en la línea de código? Le quitó el último uno de la derecha, creo. Le quité El primer, este 1. ahí está. Claro. ¿Sí? Y que sería, digamos, tengan en cuenta, acá, cuando uno ve el espectro digamos, estándar, la definición que usamos de espectro, tiene las frecuencias positivas y luego las negativas. Y las positivas van de 0 hacia frecuencia más alta, y las negativas van de la frecuencia más alta a la frecuencia más baja. Entonces, esta frecuencia es la que estaría a la izquierda del 0. ¿Sí? Y estas son las que le siguen en frecuencias más altas negativas. Entonces la que eliminé es la más alta negativa. Porque al espejar, yo solo tengo que espejar estas dos. Es decir, no estas dos, sino todas las que no son el 0. De las positivas, todas las que no son el 0. El 0 lo dejo, espejo el resto. ¿Está bien? Entonces, ahí- profe, si, por ejemplo, en vez de ser 3-1 fuera 1-2-3, al final sería 3-2 nomás, en Si ese fuera 1, orden. 2, 3, sería 3, 2. Exacto. Está bien. ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo para que se vea. Si esto fuera 1, 2, 3, acá sería 3, 2. Y tendría el filtro simétrico, ¿sí? Centrado en 0. ¿Cómo, digamos, qué otra manera tengo de saber si esto está bien? Bueno, la razón por la que yo estoy haciendo esto es porque quiero hacer la transformada inversa de esta secuencia para obtener
¿Cuál es el filtro que me genera esto? Entonces, ahí lo que hago es una IFFT de F. ¿Sí? En este caso, fíjense, hago IFFT de F y tengo una secuencia real. Yo sé que las secuencias reales tienen un espectro que es simétrico. ¿Sí? Si, por ejemplo, hubiera hecho esto y hago la IFFT, tengo unos coeficientes que son complejos. Entonces, el hecho de tener coeficientes complejos es un indicador de que quizás el espectro no está armado simétricamente. Lo que puede pasar cuando tengan secuencias muy grandes y hagan esto, que sigan teniendo coeficientes complejos, pero la parte imaginaria es muy, muy chica. Es decir, son números por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 15. Es porque es simplemente una cuestión numérica de la IFFT. Pero es una buena manera de comprobar que armaron el espectro correctamente, ver que los coeficientes, si uno tiene un espectro simétrico, que la transformada inversa sea real. Ahora, si yo veo los coeficientes, ¿sí? a la IFFT de F, vamos a volver a la anterior, vamos a llamarle F minúscula. Y ahora, si yo lo ploteo a esto, van a ver que tiene una forma rara. De hecho, lo voy a plotear con este. ¿Sí? Fíjense que bueno, acá aparece un zinc, pero acá empieza a crecer de nuevo. Y eso, ¿alguno se le ocurre por qué puede ser? ¿No? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Que cuando uno ve la respuesta en el tiempo, ¿sí? Parece una zinc que bueno, va decreciendo en amplitud, pero acá empieza a crecer nuevamente. ¿Sí? Digamos, no me aparece el zinc centrado. ¿Por qué es eso? Por las frecuencias negativas. No. ¿Tiene algo que ver con el programa? No. Mm. No, esta es una propiedad de la transformada. Es como que Y es que, rebotó, o ¿cómo? como que rebotó el eje y se fue por el otro lado, no sé. Sí, bueno, eso pasó, pero digamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la razón de eso es que mis coeficientes, el espectro en frecuencia que yo estoy antitransformando, también es real. ¿Sí? Entonces, el que sea real significa que la fase es cero. No tiene fase. El no tener fase significa una secuencia anticausal. Entonces, acá yo veo las muestras. Digamos, el 0 está acá, pero esto que está acá adelante son tiempos negativos. ¿Sí? Porque estoy en modo anticausal. No tengo fase. Una manera de arreglar esto fácil es simplemente haciendo FFT shift, que eso simplemente cruza los tiempos positivos con los negativos. Así como en frecuencia tenemos frecuencias positivas y negativas, en los tiempos tenemos tiempos positivos y negativos. FFT shift sirve para cambiar. FFT shift. Y ahora me queda
esto centrado, ¿sí? No queda simétrico porque, bueno, es la misma simetría que se ve en frecuencia, donde la frecuencia negativa tiene un poquito más, porque incluye sí la frecuencia negativa, mientras que la positiva no. La misma simetría se ve acá. Si yo tomara un espectro con muestras impares, podría ser que fuera simétrica la secuencia. Entonces, este es mi filtro, ¿sí? Este es un filtro con el que yo puedo hacer la convolución y cuya transformada tiene esa respuesta que vi ahí. Entonces yo podría decir, bueno, este es un filtro ideal. Pero, digamos, es ideal solo si mi transformada tiene 16 muestras. Por eso es que hay que tener cuidado con el uso de la DFT, en lugar que es discreta, con el uso de la DTFT, que es continua. Si yo hago la transformada de estos coeficientes, de hecho vamos a hacer f full igual a la FFT de esto con 512 coeficientes, y yo ahora ploteo, vamos a hacer de menos 256 a 255 dividido 256 FFT shift de F. No, perdón, F full. ¿Sí? Esta es la respuesta real del filtro. Lo que yo vi, miren, ahora voy a hacer un hold y voy a imprimir acá los puntos de la otra transformada. Fíjense cómo me hace creer que el filtro es ideal, pero la realidad es muy diferente. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con el uso de la DFT para evaluar un filtro. Yo acá estoy usando 2 veces la DFT, pero la segunda tiene muchas más muestras, entonces se aproxima más a una DTFT, ¿sí? A una de tiempo continuo, y me muestra la forma real de la respuesta. Entonces, en sí, lo que estoy viendo yo es la respuesta de un sinc infinito que fue multiplicado por un pulso rectangular que tiene un tamaño de 16 muestras, ¿sí? Y eso equivale a convolucionar el escalón, el pulso de la respuesta ideal con la sin, que es la transformada en frecuencia del rectángulo que usé para aplicar la ventana. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que hicimos acá es simplemente plantear una respuesta que creíamos que era ideal, ver cuáles eran los coeficientes y evaluar la respuesta real de ese filtro. Y bueno, vimos que no era tan buena. Ahora vamos a tratar de hacerlo directamente. En vez de hacerlo desde frecuencia, quiero obtener los coeficientes del sinc directamente. Entonces voy a usar la función sinc, la voy a multiplicar por la frecuencia de corte que quiero,
Y bueno, vamos a ver un par de cositas. Entonces, bueno, mi nuevo filtro, dijimos que queremos que tenga 16 muestras. Vamos a ver que va a haber algunas cositas que van a cambiar acá. Entonces, el filtro con sync va a ser este 0.25 por sync le tengo que dar ahora un vector que tenga 16 muestras alrededor del 0, ¿sí? Para tener los extremos de sync. Puedo hacerlo tomándolo asimétricamente, como estaba recién, donde íbamos de menos 8 a 7, ¿sí? Esto es válido. O puedo hacerlo simétrico. Ya vamos a ver las distintas formas. Con 0.25. Estos son los coeficientes que, bueno, en este caso creo que hay un factor de escala ahí. Vamos a plotearlo. Fs es igual a la ft de esto. De hecho, primero lo vamos a ver, figure. Vamos a ver que este filtro tiene una diferencia con el otro. Este MFS. ¿Sí? Es diferente al otro. Lo voy a poner encima. Fíjense que hay una diferencia. No coinciden los cruces uno con el otro. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. Es como que el rojo pasa por 0 un poquito antes que el azul pasa por 0 antes que el rojo. Y ahora voy a plotear esto en frecuencia. Entonces vamos a hacer la transformada completa, fs full, con 512 muestras. ft de fs con 512. Y en la figura 1 vamos a plotear haciendo un hold antes la respuesta. Y fíjense que tiene un corte antes, ¿sí? Eso es porque este filtro que creíamos que era ideal, no era ideal. Y la respuesta, digamos, la frecuencia de corte real del filtro que estábamos queriendo armar está por acá. ¿Sí? De hecho, el nombre correcto con el que vamos a hacer referencia a la frecuencia que estamos buscando del filtro no es la frecuencia de corte, sino la frecuencia de transición, que es la frecuencia donde la amplitud se hace 0,5. Esa es nuestra frecuencia de transición. Que es mayor que 0,25. Fíjense, está como en 0,31. Y en el otro caso, ahí está el 0,25, ¿sí? Cuando ahí vale 0,5. Es decir, la manera que hicimos nosotros, haciéndolo en frecuencia,
trabajando sobre la representación en DFT del espectro, cometimos un error al asumir que esa era la respuesta ideal del filtro cuando no lo era, sino que la respuesta subyacente del filtro tenía otra frecuencia de transición. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con el uso de la DFT para definir cosas, ¿sí? Si uno no tiene claro cuál es la posible respuesta subyacente, que es la azul. La azul sería la subyacente de la roja. Entonces, ¿qué hicimos acá? Usamos la fórmula para obtener los coeficientes de una función sinc cuya frecuencia de corte es 0,25. ¿Sí? Perdón, me vuelvo a equivocar. Es la frecuencia, cuya frecuencia de transición es 0,25. ¿Sí? Repito que la frecuencia de transición en realidad es la frecuencia en la que la potencia se atenúa en menos 6 dB. ¿Sí? No 3 dB. Porque la amplitud se atenúa a 3 dB. ¿Sí? La amplitud 0,5 es la frecuencia de transición y es la frecuencia a la que vamos a hacer referencia para la ventana porque es la mitad de la banda de transición. Entonces, tenemos ahí la manera de crear el filtro que nosotros queramos. Este filtro tiene pocos tabs, entonces tiene mucho ripple, o sea, el ripple se distribuye mucho y tiene una transición lenta. Yo podría, por ejemplo, hacer un filtro que tenga más tabs. Vamos a hacer otro, FS2, igual al anterior, pero en lugar de ir de menos 8 a 7, voy a ir de menos 80 a 79. ¿Sí? Y lo voy a imprimir. Primero tengo la transformada. Y acá lo veo en morado. A la respuesta de mi nuevo filtro, que ahora tiene 160 tabs. ¿Sí? Es un filtro que tiene un corte mucho más abrupto, pero fíjense, el nivel de ripple es el mismo prácticamente. No cambia con la amplitud. Entonces, si yo quiero mejorar este filtro, lo que tengo que hacer es usar otra ventana. Para eso, en vez de usar una función rectangular, voy a usar otro tipo de ventana que tiene otra forma, y las formas de las ventanas las puedo tener con las distintas funciones. Por ejemplo, una ventana de Hamming. Vamos a ver cómo se ve una ventana de Hamming de 16 puntos. Hamming 16. ¿Sí? Esta es una ventana de Hamming. Perdón, voy a borrar esto. De 16 puntos. Arriba podría dibujar una de Hanning, para ver qué diferencia hay. Hanning con N. Y
tengo una ventana que es ligeramente diferente. Tengo otras ventanas, por ejemplo, la ventana de Blackman. ¿Sí? Fíjense que la ventana de Blackman llega a 0 más rápido. Esta es la vista en el tiempo de la ventana. Yo acá veo cómo son los coeficientes en el tiempo. ¿Cómo sería una ventana rectangular acá? Bueno, con recwin vamos a hacer. Tengo la ventana rectangular. Y son 16 unos. ¿Sí? Acá tengo estas 4 ventanas vistas en el tiempo. Si yo quiero ver esto en frecuencia, me conviene verlo desde algo similar a una DTFT, que sería una FFT con muchas muestras. Es decir, esto se extiende con ceros y hago la FFT. Entonces, por ejemplo, la de Hamming en frecuencia va a ser la FFT de Ham. Vamos a pedirle muchas muestras. Voy a tener la de Han también con muchas muestras. La de Blackman. Y la rectangular. Y ahora las vamos a dibujar. Y vamos a plotear en eje normalizado. La respuesta en frecuencia de las 4 ventanas. Fíjense que la ventana rectangular es la que más ripple tiene de todas. Pero también es la que tiene el lóbulo central más chico, ¿sí? Más fino. Cuando uno ve esto en frecuencia, ustedes tengan en cuenta de que estas respuestas se van a convolucionar con el filtro ideal que ustedes tienen. Ustedes tienen un sinc infinito ideal que les define una ventana rectangular y van a convolucionar esa ventanita rectangular, si el filtro ideal, con alguna de estas respuestas. La que ustedes elijan es la que va a definir las propiedades que va a tener el filtro resultante. Si ustedes usan una rectangular, va a ser un filtro que tiene una caída relativamente rápida, pero no tiene mucha atenuación en la banda de stop. ¿Sí? No, entre este punto y este punto no atenúa mucho el filtro. Entonces es un filtro que no discrimina mucho para aquellas componentes que caen en la banda de stop. Por otro lado, otros filtros sí tienen una atenuación muy buena comparado con una rectangular, pero tardan más en caer. ¿Sí? Si hacemos un poco de zoom para evaluar esto, y lo medimos, para mantener el criterio que vamos a usar después, vamos a usar el pico, ¿sí?, del primer ripple.
y vamos a anotar eso. Entonces, la rectangular, esta rectangular de 16 puntos, tiene un primer ripple en 0.179. La azul es la de Hamming, que tiene un primer ripple por acá. En 0.41. Sí, 0.41.4. Entonces ahí ya vemos que entre Hamming y la rectangular hay más o menos casi 4 veces de diferencia. Sí, no, dos veces en realidad. 180 sobre 0.414. 2 veces. La de Blackman está bastante más allá. De hecho, no se ve el ripple. Fíjense, la de Blackman tiene un ripple muy, muy chico. Miren la amplitud del ripple de Blackman a comparación de las otras. Y más o menos 0.46. Bien. Y me quedaba la de Hamming. La de Hamming tiene la particularidad de que este primer pico no coincide con el que tomamos. ¿Sí? De hecho, lo van a ver que es muy similar a la de Hamming. Se toma acá el segundo y va a estar en 0.40. Y de ahí puedo hacer las relaciones y voy a sacar un parámetro que es el que me dice cuántos taps tengo que tomar para un determinado ancho de banda de transición. Acá tomé 16 taps y obtuve 0.179. ¿Sí? Que esa es la mitad en realidad del ancho de banda de transición, porque yo tengo que ir de un ripple al otro. Entonces, el doble de eso es el ancho de banda de transición. Entonces, 2 por 0.179. Este es el ancho de banda de transición. Dividido 16. Esto es la relación para una ventana rectangular de cuánto ancho de banda de transición puedo ganar por tap. ¿Sí? De hecho, es una relación inversa. Yo acá puedo despejar un factor que es 4 sobre m, donde m es la cantidad de taps. Es decir, el ancho de banda de transición
va a ser 4 sobre 16. Que es... esto es una aproximación que se usa. 4 sobre 16 es 0,25, que es el ancho de banda aproximado que tengo de hacer 2 por 0.179. Bueno, no es exacto, pero el factor que vamos a usar es de 4. Para el caso de Hamming, vamos a usar el factor, y Hanning, el factor 8. 8 sobre 16 nos va a dar el ancho de banda de transición, que es el doble, ¿sí? Siempre medido en frecuencia digital normalizada. Y para el caso de Blackman vamos a usar 12. Esto sale de cómo queda la respuesta. Entonces, si vamos un ratito a la guía. Lo primero que hacemos es determinar qué ventana necesitamos, que va a ser función del ripple. ¿Sí? El ripple es función de la ventana, no es función de la cantidad de taps. Entonces, tanto el ripple como la atenuación en la banda de stop van a definir cuál es la ventana que vamos a usar. Una vez que elegimos la ventana, vamos a sacar la cantidad de taps que necesitamos con el ancho de banda de transición que queremos tener. Para eso vamos a usar una de esas relaciones, que las tenemos acá en esta tabla. ¿Sí? Si queremos un ancho de banda de 0,1, vamos a hacer M, que es la cantidad de taps, va a ser 4 sobre 0,1. ¿Sí? 40 taps necesito para tener un ancho de banda de transición de 0,1 con un filtro rectangular. Con un filtro de Hanning necesito el doble, y con un filtro de Blackman necesito 3 veces esa cantidad de... Estos factores son factores que no vieron ahí, que no son exactos, pero son suficientemente aproximados, ¿sí? Y vamos a usar la amplitud del mayor pico como la indicación del valor de atenuación en la banda de stop que vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos una ventana rectangular, puedo atenuar componentes hasta menos 21 dB, ¿sí? Con una de Hanning hasta menos 44, Hanning hasta menos 53 y Blackman menos 74. Y esto también nos sirve para el ripple en la banda de paso. Solo que para tener la relación con el ripple en la banda de paso, para ahí la especificación que uno tiene es, bueno, quiero 1 dB en la banda de paso. ¿Cómo relaciono ese 1 dB con respecto a esto? Bueno, ese 1 dB está montado sobre la ganancia en la banda de paso. Entonces vamos a ir acá. Si yo tengo... Perdón. Yo tengo este filtro. Y acá tengo una especificación que me dice máximo 1 dB. Ese dB es relativo a la ganancia en la banda de paso. Supongan que la ganancia es 1. ¿Sí? 1 en veces, esto sería 0 dB. Tengo que pasar primero esto a veces. ¿Sí? Entonces,
ese 1 dB lo voy a pasar a veces. Ese ripple está medido en potencia. Entonces voy a hacer 1 dividido 20, 10 elevado a eso. ¿Sí? Entonces la amplitud de ese ripple es 1.12. Pero tengo el 1 ahí, entonces le tengo que restar el 1. Menos 1. Y ese es el valor que luego puedo pasar a decibeles. 20 por log 10. Y tengo el ripple. ¿Sí? En este caso, este ripple lo puedo cumplir con una ventana rectangular. ¿Sí? Que me da hasta menos 21. Si yo tuviera, por ejemplo, 0,5, ya no me sirve la ventana rectangular. Necesito otra, como por ejemplo la Hamming. Si tuviera 0,01, ¿sí? Ya no cualquier ventana me sirve. No me sirve ni la de Hamming ni la de Hamming. Me tengo que ir, por ejemplo, a Blackman. Hay muchas otras ventanas intermedias. Pero esto para que tengan una idea. Y bueno, cuando yo quiero más ripple, necesito, o sea, perdón, una especificación más exigente de ripple, necesito más taps. En este caso, si yo quiero el mismo ancho de banda de transición de 0,1, necesito 120 taps, ¿sí? A comparación de los 40 que necesito con un rectangular. Entonces vamos a hacer nuestro filtro, ¿sí? Con una ventana de Blackman y con un ancho de banda de transición de 0,1. Centrado en 0,25, ¿sí? Con frecuencia de transición 0,25. Entonces, la cantidad de taps sale del ancho de banda de transición. M va a ser igual a 0.1 dividido 12. Perdón. 12 dividido 0.1. ¿Sí? 120. Con esto yo me voy a hacer mi sinc, que va a ser la frecuencia de transición por sinc de menos. Van a ver que hay una manera de hacerlo simétrico también al filtro. En este caso, para simplificar un poquito, vamos a usar M igual a 121 y voy a mostrar cómo queda un filtro simétrico. Si no va a cambiar mucho la especificación. F igual a 0,1 por sinc de menos 60 a 60. Como tengo el 0 al medio, acá el filtro me queda simétrico y va a tener 121 taps, ¿sí? Como definimos recién. Esta es la manera simple, voy de menos m sobre 2, acá para hacer una fórmula, menos m sobre 2 a m sobre 2. También lo puedo hacer simétrico con cantidad par de taps, está la fórmula ahí en la guía. Y este argumento interno también va multiplicado por la frecuencia de transición. Ahora, este filtro lo voy a multiplicar por una ventana de Blackman. Eso lo hago haciendo punto por Blackman de M, ¿sí? Que tiene 121 elementos. Y como la función ventana me lo da en un vector columna, voy a transponer para que me queden de la misma dimensión y pueda hacer el producto. A ver, ¿qué hice mal ahí? Bueno, está bien. Cuando dividí acá, en realidad es así, menos 1. Claro, 121 sobre 2 no es 60. Y ahora tengo el filtro, ya puedo hacer un stem de F. Y tengo mi filtro con ancho de banda de transición
Perdón, bueno, acá un error. La frecuencia de transición en realidad era de 0.25. Esto va acá. Ahora sí. ¿Sí? El ancho de onda de transición nos da simplemente la cantidad de taps. La frecuencia de transición nos dice cómo calcular el sync. Y ese es el filtro. Y ahora si yo ploteo la respuesta de esto, fíjense, es un filtro. Tiene ganancia 1, tiene una frecuencia de transición exactamente de 0.25, tiene el ancho de transición, lo vamos a medir. Más o menos. De hecho, tendríamos que medirlo en los piquitos. Va de 0.2 a 0.3. ¿Sí? Esto se mide de pico de Ripple a pico de Ripple. Es que ahí está el ancho de 0.1. Y el valor de Ripple es muy chico. ¿Sí? Es de 1,5 a la menos 4. Más o menos. Y está alrededor de los menos 70 y pico dB que me dice la tabla. ¿Sí? Y bueno, la especificación mía era 0.01. Entonces con esto lo estoy excediendo a la especificación. Por lo general, uno va a buscar el filtro con menor cantidad de tab que cumple con la especificación. Entonces, si a mí me alcanza con una rectangular, voy a usar rectangular porque es el que me pide menos coeficiente. Si no, paso al que le sigue, ¿sí? Y busco tener menos coeficiente para que el cálculo después de este filtro cueste menos. Entonces, acá los ejercicios 2.1 y 2.2 piden generar algunos filtros con este método, cumpliendo las especificaciones. Y bueno, luego lo que queda, que vamos a ver la próxima clase, es cómo obtener desde estos filtros, que son siempre filtros pasabajo, hasta ahora no vimos otra cosa que un filtro pasabajo, cómo obtener otro tipo de filtro, como un pasalto, un pasabanda, un rechazabanda, a partir de filtros pasabajo. ¿Se entendió la explicación? Sí, profe, lo vamos a tener que igual leer de vuelta para repasarlo. Pero sí quedó el concepto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, no sobre este tema, sino en el aula virtual está, si no me equivoco, para la semana que viene, no la otra, agendado un parcial del teórico de esta materia. Sí. No sé si con el profesor, no me acuerdo el nombre del teórico, porque la verdad nunca lo hemos visto al profe ni hemos tenido ninguna clase. ¿Se mantiene eso? ¿Exactamente qué temas entran? No entiendo que no tuvieron clases. No hemos tenido clases con el profe, no se ha comunicado De con teórico nosotros. no tuvimos nunca. Bueno, eso tendría que hablarlo al departamento y ese parcial no va. El teórico en general tiene otro contenido y hay un... Si bien el parcial que da el teórico tiene el contenido práctico, cubre otros temas,
que no son los que cubrimos nosotros. Pero bueno, es algo que usted hablaría al departamento y preguntaría qué pasa con el teórico de Digitales 3. Yo tenía entendido Sí, que el el año año pasado pasado ya pasó lo mismo había y pasado lo cursó. mismo. O sea, no tuvieron Nunca dio ningún clase. tipo de clase. No. No, Año solamente pa- dice que tenemos el aula virtual y ahí aprendamos. un compañero mío me dijo que el año pasado no tuvieron clase y este año tampoco nos respondió. Yo quise contactarme con él, le mandé mensaje y todo, pero nunca tuve una respuesta. Sí, yo también, profe. Bueno, ahí diría que hablen con el departamento y planteen la situación con el parcial al departamento. Digamos, yo no tengo injerencia porque no soy titular de cátedra. Sí le diría que da para que lo planteen. Bien. Haremos alguna ¿Dice de tipo de mandarle nota un con el mail a libro. Olivero o cómo hacer el planteo? Hagan un planteo, un mail Yo general. disculpe, profe, yo le mandé mail a Olivero contándole la situación y tampoco respondió. Debe ser también que está con otras situaciones, pero no tuvo respuesta de esa parte. Hablen con otros, con gente del consejo. ¿Hay representantes del consejo acá del lado alumno? Creo que justo ahora no, pero en el grupo de WhatsApp creo que hay uno de los chicos es parte del consejo. Bueno, plantéenlo ahí. Digamos, la gente, los que son representantes de alumnos de consejos, tienen voz y voto en las reuniones. Y es un tema que lo tienen que plantear. Yo ahí no tengo lamentablemente herramientas para hacer nada por donde estoy, ¿sí? Pero les diría que peleen por lo